Bueno, Miquel, la verdad es que tenía muchas ganas de tenerte aquí, porque además tenemos un amigo común, cosa que yo no sabía, Ajá. pero de repente coincidió, y de estas sorpresas que de repente tienes, porque, claro, a ver, yo te sigo a ti desde hace millones de años, Ujú. para mí eres un referente y sobre todo me has enseñado a cocinar bastante, que eso ha Bueno, sido importante. esa es mi principal función Sí. en la vida, enseñar a cocinar a la gente que no tiene ni idea, o sea, qué Sí, a ver, bien. o sea, mi madre y mi padre cocinan o sea, en mi casa se come bien, Vale. vamos, yo creo que se come bastante bien, pero contigo he aprendido mucho, sobre todo también por el tipo de recetas que haces, que al final son como más accesibles, Sí. fáciles pero que sin renunciar a que sea una cosa con fundamento, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, bueno, a ver, yo siempre he tenido muy clara que esa era mi línea, ¿no? O sea, no, desde que empecé con el comidista hace ya 15 años, que cada vez que lo pienso digo, qué mayor soy, tenía muy claro ese principio, que Mm. era hacer cocina muy sencilla, muy básica y muy para todos los públicos, sin lujos, sin alardes y sin nada. O sea, vamos a hablar ahora en un rato de eso, Vale. pero antes que nada, a ver, yo creo que en realidad no necesitas mucha presentación porque yo creo que el comidista es ya un faro universal. Bueno. Sí, sí, no, de verdad que creo que lo es que cumple una función muy importante, pero bueno, para cualquiera no sé, que no conozca mucho más tu trayectoria, pues decir que comenzaste en la sección musical del País, de Las Tentaciones, ¿no? Sí. Colaborando luego en Rolling Stone, Marie Claire, La Vanguardia. En 2009 creaste el blog Ondakin, Ondakin, perdón, sí. galardonado como mejor bloguero cocinero por el canal Cocina. Sí, Y después evolucionó al Comidista, sí, ya más por el 2010, ¿no? 2010, sí. Un proyecto gastronómico del País que diriges y además del que eres imagen, pero que bueno, que entiendo que tiene un equipo Sí, de gente que además a veces también aporta recetas muy potentes. mucho. Bueno, a ver, ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? es un equipo pequeñito. Bueno, lo que es el núcleo duro es muy pequeño porque somos 4 personas, pero luego está la gente de la productora con la que hago los vídeos, que es Unto, y luego hay también pues una especie de pequeña constelación de colaboradores, bueno, pues que escriben de vez en cuando, ¿no? Pero vamos, es un proyecto pequeñito. O sea, yo Mm. nunca he querido que el comidista se convirtiera en algo monstruoso porque mi prioridad es vivir bien. Claro, No, no quiero ser un gran pero empresario es de la un comunicación. proyecto pequeñito que ha escalado Sí, sí, un bueno, poco sí. inesperadamente, ¿no? Sí, porque claro, empezó siendo, o sea, era yo, o sea, Mm, el 2010 cuando empezó el comidista era un blog dentro del país que llevaba yo solo, ¿no? mm. Pero en el 2015 pues ya la cosa se convirtió en un proyecto pues un poco más amplio, empezamos a hacer vídeos, bueno, nos convertimos como en una especie de sección dentro del periódico, ¿no? Ya. Y bueno, pues muy bien, porque, hombre, a mí me permite hacer... Bueno, y es que aparte ya llegué a un punto cuando estaba yo solo que es que no podía más, ¿no? O sea, de hecho fui a hablar con la dirección del periódico y Claro, les dije, es que no, o sea, yo no puedo llevar esto solo, ¿no? claro. Hubo un periodo ahí como de descanso, pequeño descanso unos meses y luego ya pues se empezó esta cosa que es un poquito más grande, pero ya digo, o sea, dentro de una, vamos, de unos... de un tamaño bastante manejable, ¿no? Pues ya te digo, que yo tenía muchas ganas de este crossover, aunque, claro, trajimos aquí a Gorka, que es este amigo común que tenemos, Sí, y fue como bastante inesperado porque al hilo de eso, como que tuviste la entrevista de Gorka sí. y entonces reaccionaste y entonces yo dije, joder, pero si a mí me da muchísima vergüenza pedirle a Mikel que venga, pero me encantaría. Ya. Fue... No, bueno, yo no tenía ni idea de esta No conexión tenías ni idea tampoco, extraña. ¿no? No, 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 no. porque bueno, Gorka es compañero mío, bueno, Sí, compañero de la universidad. Hicimos los dos filología hispánica en la sí, Universidad de Deusto y, y bueno, éramos muy sí, sí. amigos íntimos, o sea, muy cercanos, ¿no? Luego él ya se fue a vivir a Egipto y luego a Italia y bueno, pues Sí, sí. mantuvimos contacto, pero bueno, con un poco más de distancia, ¿no? Pero claro, esta conexión pues me dejó bastante, bastante picueto, Claro, ¿no? porque tú y yo sí que habíamos interactuado alguna vez por redes sociales, pero en realidad Sí, tampoco habíamos llegado a hablar nunca. no, no, Claro. no, 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 no.
Vale. Bueno, a ver, ya por entrar un poco en algunas cosas, o sea, porque te quería, bueno, empezar por algún sitio, tú tienes puesta en tu bio más marica que cocinero. Sí. ¿Esto es una especie de declaración de principios woke o qué significa Totalmente, esto? totalmente. Bueno, viene de un lugar muy poco woke, que es Sí. los haters de Twitter. Bueno, es lo más woke del mundo, en realidad. Bueno, Sí. sí, o vamos. Si no tienes haters, no eres lo Es suficientemente verdad, woke. eso es verdad. Pero vamos, que esto fue una cosa que no sé a cuenta de que algo puse en Twitter que alguien, bueno, pues un señor de estos que hay por esa red me contestó eso, ¿no? Me dijo, te dejo de seguir. Veo que eres más marica que cocinero, te dejo de seguir. Y claro, me pareció una frase tan maravillosa que dije, bueno, esto lo tengo que poner yo en mi biografía, porque realmente él intentaba mandarme un mensaje de odio, ¿no? E intentaba castigarme con esta cosa tan loca de las redes, de la gente que te castiga diciéndote que te deja de seguir, Sí, que es en plan, como, bueno, pues oye, tanta paz lleve como descanso a deja. ver, sí, exacto. O sea, que es como en plan, ¿qué piensas? ¿Que voy a ponerme a llorar Vas a porque llorar me por la dejes de noche. seguir, ¿no? Voy a dejar de comer. Pues no deja de seguirme, no pasa nada, ¿no? Pero claro, la frase era maravillosa, entonces dije, la pongo en mi biografía porque es una gran verdad. O sea, yo soy más marica que cocinero, ¿no? Aparte, nunca me consideraba a mí mismo cocinero profesional, porque yo soy un cocinillas más que... O sea, nunca he trabajado en un restaurante. Esa no es mi profesión. Mi profesión es ser periodista gastronómico y sí que hago recetas, pero vamos, no soy chef, ni mucho Ya. menos, ¿no? Y marica sí soy mucho, ¿no? Entonces, pues dije, venga, a tope con eso. Pero claro, y además, yo creo que es una frase que resume bien que, sobre todo, que eres una persona visible, que te has posicionado Sí. en un contexto en el que además también, no sé cuándo empezaste como a elevar un poco el tono con esto, pero desde luego estamos en un contexto que no es cualquiera, es un contexto en el que está habiendo un riesgo de retroceso, una amenaza en todo el mundo de ola reaccionaria. Sí. Y desde ahí como que yo creo que cobra una importancia mucho mayor que personas que a lo mejor están en cualquier ámbito hagan activismo, porque al Sí. final el activismo yo nunca lo he entendido como una cosa que se hace solo cuando formas parte de una asociación y eres militante de un colectivo que lleva 20 años luchando, que desde luego eso es imprescindible, porque si no fuera por esos colectivos no habríamos conseguido las cosas que se han conseguido, pero a mí me parece importantísimo que se haga desde el periodismo, desde la cultura, Claro. desde la política, el que esté pues nosotros que estamos en actividad institucional, pues como tenemos nuestra trinchera particular ahí, y cada lugar tiene como su particularidad, pero Sí. o se hace de todas partes o no, y yo creo que en ese sentido tú lo has hecho a saco. Totalmente, sí. O sea, a ver, yo, como ya tengo bastantes años, salí del armario o me enfrenté a una adolescencia, bueno, a una niñez, a una adolescencia y a una primera juventud bastante dura con este tema. Sí. Y uno de los motivos era, yo creo que la falta de referentes, ¿no? O sea, Ajá. sí que, bueno, pues había alguna cosa por la tele, alguien que salía y tal, pero no había, o sea, realmente las personas LGTBI de mi generación no contábamos con muchas... Tú eres del 67. Yo soy del 67, claro. O sea, yo, vamos, este tema, pues te hablo de, pues sí, de los 80, principios de los 80, bueno, los 80 en general, ¿no? O incluso los 70, porque, claro, yo ya en el año 70 tenía 13 años, Sí. ¿no? Que ya empezaba un poco a despertar... no, perdón, en el año 80. Tenía 13 años, que me estoy liando Vale, con sí. las fechas. Los 80. Bueno, pero que en los Vamos 80 a dejarlo estábamos ahí. Sí. en transición Sí, pura y dura. exacto. Pero bueno, en este tema no había demasiados Por referentes. eso. Y bueno, O sea, que al yo... final acabábamos, o sea, bueno, que estábamos ahí saliendo, entre comillas, de Exacto, la dictadura, sí. si es que se puede entender Sí, que y fue el una tema verdadera salida. gay empezaba a salir, pero bueno, muy tal, no sé qué. Al poco tiempo empezó todo el tema del SIDA, con lo cual ya ahí echamos marcha atrás. Bueno, en fin, yo en aquella época creo que si hubiera tenido referentes de personas que abiertamente del mundo Sí. bueno, del mundo mediático, vamos a decirlo, hubieran declarado que eran personas LGTBI, pues seguramente eso me habría ayudado, ¿no? Y yo creo que esa reflexión me empujó mucho a
bueno, pues manifestar públicamente que yo pertenecía a ese colectivo. Bueno, pues porque pienso que eso puede ayudar a otras personas, ¿no? Nunca sabes dónde llegas, además. O sea, yo recuerdo una vez que me escribió un chico de un pueblo tal, perdido de no sé dónde, no me acuerdo ni de dónde era, agradeciéndome tal, que me hubiera declarado públicamente como gay y tal, porque eso a él le había ayudado. Bueno, pues realmente hay experiencias así, ¿no? De gente que ve referentes y dice, ostras, pues no pasa nada por esto, ¿no? Y eso es algo que desde las grandes ciudades un poco perdemos la perspectiva, Totalmente. ¿no? De que hay gente en otros ámbitos para los que es mucho más difícil Sí, salir. y es muy sorprendente porque como que damos por supuesto que ahora ya no es tan necesario algo así y en Exacto, sí, realidad sí. a mí sí me resulta como muy importante esta cosa de ir como que vas dando la mano al siguiente que viene, Exacto. porque y cuando te llega un mensaje de estos como que te Sí, sobrecoge un montón sí, de sí, repente de sí, decir, sí. hostia, que algo que he hecho ha servido para que otra persona Claro. se sienta más reflejado y tome una decisión de salir del armario con su Hmm, familia o dar un paso importante en su vida o reconciliarse totalmente. consigo mismo. O sea, es sobrecogedor. Pero claro, si en realidad piensas en el contexto en el que estamos, con Hmm, la carga de odio brutal que se está sí, volviendo a verter en redes sociales, en determinados discursos, dices, sí. hostia, en realidad a lo mejor es más necesario que nunca. Claro, claro. Ese fue el otro factor, digamos, ¿no? El que me empujó a mí a, bueno, manifestarme mucho más en este terreno, ¿no? El ver que, bueno, pues que después de una época como habían sido los 90 y yo creo que los 2000 de como de muchos avances, ¿no? Y bueno, de alguna manera socialmente se estaba implantando la idea de que no Mm, pasaba nada sí. por ser LGTBI, que era algo que todo el mundo, o sea, tenía que ver como una cosa absolutamente normal, pues estábamos yendo para atrás porque estaban apareciendo determinados movimientos políticos que iban a por nosotros directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, aquí hay que salir a... O sea, ¿qué puedo hacer yo contra esto, no? Desde mi humilde persona, vamos, no anónima, pero bueno, quiero decir, desde mi pequeño ámbito, que no es el de la política, que no... Bueno, pues que mi alcance, digamos, es reducido, ¿no? A muchos niveles. O a lo mejor precisamente más privilegiado porque no entra dentro del circuito no También, privilegiado en el sentido de los privilegios, que eso es efectivamente, pues cada uno tiene la posición que tiene, pero no, me refiero a que precisamente por no ser algo dentro de la batalla política, sí, cobra una importancia y un valor sí, que haya personas en distintos ámbitos que ponen esa bandera, sí. porque o que también que ponen un poco pie en pared frente a lo que está viniendo, porque si no Mm, parece que esto es una batallita de unos contra otros. sí, No, es que el mundo está muy polarizado. Es como, oye, no, que no es una cuestión de polarización, que es que hay no. unos señores que vienen a acabar con derechos y con libertades que hemos tardado mucho en conseguir y Mm, aquí parece que es que esto entra dentro del juego democrático de no, es que puedes pensar de una manera o de otra y en realidad estamos hablando de sí, perder las cosas que hacen que una democracia pueda claro. llamarse como tal. Claro. Bueno, y aparte, a ver, que es que, no sé, ahí está un poco como instalada esta idea de que las personas que no nos dedicamos a la política no podemos Claro. manifestar opiniones políticas, cuando la política lo envuelve todo. O sea, quiero decir, esta cosa, no, es que... A mí, una cosa que me decían mucho, ¿no? Cuando estaba en Twitter, ¿no? Es que eres un sectario. ¿Un sectario por qué? O sea, porque defiendo los derechos de las personas LGTBI, porque defiendo la sanidad pública, porque defiendo la educación pública, o porque yo qué sé, o porque manifiesto mi apoyo a un determinado candidato. ¿Eso es ser sectario? No, eso es ejercer tu libertad como individuo. O sea, ya está, ¿no? O sea, ¿por qué? Una cosa que me dicen mucho, no, tú dedícate a lo tuyo, dedícate a la cocina. Bueno, a ver, señores, yo soy un ciudadano y ejerzo mi libertad a la hora de manifestar opiniones políticas y tengo todo el derecho a ello, ¿no? Y si en mi pequeño ámbito puedo ejercer alguna influencia a favor de las ideas que yo defiendo, pues, o sea, es que tengo todo el derecho a hacerlo. Y no solo el derecho, sino en los tiempos en los que estamos, yo creo que también un poco la obligación. O sea, yo siento la obligación moral de manifestarme en determinados temas. Porque, o sea, porque son cosas muy graves y porque estamos viviendo una época en la que lo que tú dices, o sea, derechos que ya teníamos conquistados, o sea,
o sea, están amenazados, ¿no? Entonces, si todos nos quedamos callados, para mí lo más fácil sería no decir nada. Ya está. Porque así no voy a molestar a nadie, voy a tener seguidores y gente que me va a amar de todas las tendencias políticas y ya está, y no molesto. Muy bien. Esa es una opción que... ¿Y crees que hay mucha gente que Mucha gente... en el ámbito de la cultura, la fama, ejerce, ¿no? Mucha, muy bien. Bueno, a ver, para mí es respetable hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Evidentemente, nadie está obligado a manifestarse en nada, pero no sé, yo creo que cuando entramos ya en territorios como el de los derechos humanos, pues hombre, no sé, o sea, cuando están pasando cosas como lo que está pasando en Gaza, como lo que está pasando con las personas migrantes, como lo que está pasando con las personas LGTBI, pues hombre, no sé, un poquito de obligación moral no sientes a manifestarte contra determinadas cosas. Yo, desde luego, sí la siento y no me puedo quedar callado ante ciertas cosas. Sí, una cosa es el cliché de la superioridad moral de la izquierda de no sé qué, y otra cosa es que no digas que, hombre, estar en contra de un genocidio que está teniendo lugar ante nuestros ojos, un poquito moralmente superior a lo mejor, claro, a lo mejor resulta, claro, no sé, claro. o que digas que no puedes, que no vas a transigir o que te rompe el alma ver cómo están separando a familias de migrantes en Estados Unidos a la puerta de un supermercado y se llevan esposada a la madre y la mandan a un centro de internamiento. Tal cual, es que, a ver, o sea, con el tema de las personas migrantes, claro, yo es que conozco a personas, hay personas migrantes que están en mi entorno, o sea, es que, claro, cuando pienso en este tema, pienso en ellas también, o sea, y pienso que es una obligación para mí salir un poco en su defensa, o sea, porque, no, quiero decir, es que es algo que me toca personalmente, ¿no? Y aunque no me tocara, o sea... Es que son derechos humanos básicos que todos tenemos que defender, ¿no? Y bueno, pues yo entiendo que, claro, para las personas que tenemos cierta exposición pública, mojarse en estos temas supone el que te venga la avalancha, una avalancha de críticas muy organizada, por otra parte, porque yo solo lo he vivido, orquestado, sí. Orquestado, probablemente pagado, o sea, hay gente detrás de eso que está moviendo el acoso a las personas que tenemos cierto seguimiento para que no nos manifestemos en determinadas cosas. Y además incentivado por el propio algoritmo y por la propia plataforma. Absolutamente. Bueno, porque claro. Decías antes que te habías ido de Twitter. Sí, yo dejé X porque, pues porque llegó... O sea, llegué un momento en el que vi que aquello era un juego con trampas. Vamos. O sea, con trampas. O sea, que no era esto que dicen, no, es que todo el mundo puede expresar sus opiniones ahí ya, pero es una plataforma que claramente empezó a favorecer pues determinados discursos. Entonces yo, pues tomé la determinación de no seguir da la ahí. Casualidad de que si llamas a un pogromo en un pueblo, pues el algoritmo te lo premia y lo convierte en el tuit más visto del día, ¿no? Efectivamente. Entonces, además, desde que lo compró Elon Musk, determinadas herramientas que había para frenar un poco el acoso las quitó. Todas. O sea, con lo cual, pues bueno, ya era una cosa... No fue tanto por recibir críticas o recibir insultos o tal, que bueno, que era una cosa que ya me llevaba pasando desde hace muchos años, ¿no? Sino, no sé, llegó un momento en el que dije, ¿qué hago yo aquí? O sea, participando en una historia de un empresario que es medio nazi, o sea, que ha contribuido a que... Está contribuyendo a que pasen cosas horribles en el mundo. No sé, no me sentía cómodo, ¿no? Y por eso lo dejé. Yo lo entiendo perfectamente y además, a ver, nosotros tuvimos un debate como súper amplio de si deberíamos irnos, si no deberíamos irnos. Algunos políticos se han ido, otros... Yo, por ejemplo, al final pues decidí quedarme. ¿Para qué? Pues no lo sé. ¿Para pelearme con Capitán de Flandes 56-800 /? Pues obviamente no voy a gastar mucho tiempo en eso, pero digo, bueno, pues yo
yo lanzo aquí los vídeos o lo que sea y obviamente pues luego sé que hay otras redes sociales, incluso ahora Blue Sky es un poco más agradecido y claramente ha sido una cosa buena, pero me da la sensación, por ejemplo, de que Blue Sky sigue siendo como muy, muy nicho, ¿no? Como que nos hemos quedado en una cámara de resonancia un poco pequeñita. Y es un poco más aburrido. Esto también hay que reconocerlo. Sinceramente. Venga, o sea, digamos la verdad. Con todos mis respetos para la gente. O sea, yo en Blue Sky estoy muy cómodo y de verdad, o sea, además es una web súper agradecida porque al no tener algoritmo, tener poco, bueno, no sé muy bien cómo funciona, pero bueno, yo siento que lo que te digo llega de ahí... una forma más inmediata, ¿no? Sí, es exacto. como cronológicamente lo que han publicado de la Sí. gente a la que sigues te va a llegar sin tanta mediación de que alguien decida que este es el contenido que tienes que ver tú. Eso es. Y fíjate, yo teniendo muchos menos seguidores de los que tengo, o sea, en Blue Sky tengo 40.000 seguidores y en Twitter tenía 325.000, creo. Teniendo, o sea, el alcance de lo que pongo es mayor que el que tenía en Twitter, porque en Twitter, bueno, pues por el rollo este del algoritmo, pues bueno, al final publicabas cosas, tenías muchos seguidores, pero nadie lo veía. Pero, hombre, no sé, yo creo que Blue Sky peca un poco o sea, le faltan contenidos que no sean el rollo, o sea, de que enfadados estamos todos con el PP y con Vox, ¿no? Que sí, que yo lo entiendo y yo soy el primero enfadado también, pero joder, le falta un poco de variedad temática, yo creo. Y eso que luego de además, sentido del humor. En Blue Sky todavía, bueno, pues digamos como que tiene una inspiración como proyecto un poco más limpia, pero en realidad luego nos hemos ido de Twitter y dices, y en Instagram que directamente han autorizado que a partir de ahora se pueda llamar, por ejemplo, enfermas mentales a las personas LGTBI, y antes esto estaba prohibido y de repente llegó, bueno, pues fue el día que estaba el Zuckerberg en la investidura de Trump anunciando que iban a quitar esas prohibiciones y que a partir de ahora era legal en Instagram llamar enfermos mentales a las personas LGTBI. A ver, o sea, evidentemente... Ninguna está libre de... Vivimos instalados en la contradicción y Claro. eso yo creo que es algo, o sea, no sé, pretender la pureza en el mundo en el que vivimos es perseguir un imposible, ¿no? Pero bueno, claro, también es verdad que la opción más lógica sería decir a tomar por culo todas las redes sociales, porque son un instrumento que al final, o sea, sus daños o su lado pernicioso es mayor que el beneficioso, yo creo, ¿no? Sí, pero entonces... Pero claro, entonces es que te sales... Bueno, aparte que es que para mí profesionalmente sería inviable, o sea, porque es que yo ahora mismo, por desgracia, para hacer lo que hacemos en El Comidista, o sea, una parte importantísima es nuestra salida en redes. Entonces, claro, está muy bien ese discurso de no, dejemos las redes sociales, pero... deja las redes sociales quien puede dejarlas también, ¿no? No, y que las cartas están marcadas y las reglas de juego son las que han hecho otros, pero al final es un terreno de disputa, igual que cuando, yo qué sé, yo voy muchas veces a tertulias donde sé que la línea editorial o la empresa que está detrás, pues es lo que es. Efectivamente. Pero bueno, sabes que al final juegas en un terreno que no es el tuyo y si no, al final no intentas cambiar nada. Y al final ellos están en una guerra cultural en la que tienen todos los cañones, toda la maquinaria y toda la industria, pero aunque sea con una mano atada a la espalda, tendremos que intentar pelear de alguna forma. No, es que, a ver, si no, también es que estamos perdidos. O sea, por desgracia, sí. O sea, nos ha tocado jugar un juego que está trucado, pero es que si no jugamos, pues vamos, lo vamos a perder igual. Y decías antes que tú en tu infancia como que habrías agradecido tener pocos referentes, que alguno había. ¿Cuáles te vienen a la mente como primeras cosas que tú... No sé, porque yo este momento... generacionalmente cada uno tiene los suyos, ¿no? Ya, pues mira, pues yo qué sé. Pues el otro día, por ejemplo, estuve viendo un documental de Boy George, del cantante de Culture Club, que ahora está súper canceladísimo porque es sionista y todo lo que quieras, ¿no? Pero claro, yo lo recordaba y recuerdo que en aquel momento, pues ver no solo Boy George, sino todos esos cantantes británicos que eran súper maricas todos, pues eso fue un pequeño referente para mí, ¿no? Pues no sé, luego ya cosas más cercanas, más españolas, pues hombre, no sé,
fue un poco posterior, pero pues Jesús Vázquez, por ejemplo, fue un referente, ya, ¿no? Es increíble porque mira, o sea, o sea, yo soy del 91 y para mí Jesús Vázquez también fue referente. Claro. Fue o sea, pero vamos, de los primeros que recuerdo de identificar, de ser muy Sí. pequeñito y ubicar a alguien en la televisión en quien te fijas, Sí. sin duda fue él. Estaba Boris también Izaguirre También, Boris, en Crónicas sí. Marcianas, Sí. que además pues tenía ese componente de Crónicas, que era un poco pues un programa un poco como era, pero yo recuerdo perfectamente que a mí se me quedaba Sí. Boris como que llamaba la atención en casa. Mi tío hacía un comentario sobre, mírale el marica, no sé qué. Sí. Y, joder, ¿cómo te impacta esto, no? Sí, totalmente. Y bueno, también series de televisión. O sea, por ejemplo, para mí Las Chicas de Oro fue una serie importante en mi vida, porque era una serie que trataba este tema, bueno, y no solo este tema, sino el tema de la familia elegida, ¿no? Y el tema de que pudiera haber una serie solo con mujeres en la que no hubiera ni rastro de patriarcado. Bueno, pues al final son cosas que igual en aquel momento yo no las procesaba no procesaba muy bien la carga ideológica que tenían, pero sí que, o sea, sí que me influyeron, Claro. ¿no? Y recuerdo perfectamente cuando salió el capítulo en el que una de las protagonistas tenía un hermano homosexual y cómo se lo tomaba ella y tal. Claro, todo eso, como adolescente gay en el armario, ostras, pues me influyó, ¿no? Y estoy muy agradecido a los creadores de ese tipo de entretenimiento bueno, que no solo era entretenimiento, ¿no? Sino que tenía pues un pozo y bueno, y que hablaba de cosas que en aquel momento además eran muy tabú, ¿no? Pero hablaba de una forma como muy positiva, ¿no? Y yo creo que la suma de todos esos ingredientes, pues bueno, poco a poco te va ayudando para, en un momento dado, dar el paso y decir, bueno, pues mira, soy lo que soy. Y según la experiencia que tuviste, o que no sé si quieres contar algo, pero precisamente en la adolescencia, en el instituto, en la educación, o sea, cuando ahora vemos a determinados discursos decir que cualquier educación afectivo-sexual en las aulas es adoctrinamiento en ideología de género y que hay que poner un pin parental para salvar a los hijos de los woke que quieren lavar el cerebro y volver a todos los niños homosexuales y trans. Pues, o sea, es que vamos. Pero no sé, sobre todo me interesa como desde tu experiencia en tu generación, ¿qué piensas, ¿no? Desde lo que se ha vivido en las aulas en este país. Pues imagínate, o sea, siento una profundísima indignación. Hoy leía precisamente en El País un artículo sobre cómo Vox y la ultraderecha en general está haciendo mucha bandera con este tema, ¿no? Con el tema de que a los niños de frenar la educación sexual de los niños y los adolescentes en los colegios, porque le llaman perversión, ¿no? Sí. O sea, corrupción de menores dicen que es. Perversión era lo que me decían a mí en el colegio, que era que ser homosexual era una enfermedad. Eso es perversión. O sea, y como con eso, con muchísimas otras cosas. O sea, que el sexo en general era pecado. O sea, un montón de ideas que te metían en la cabeza. Y eso que yo, bueno, fui a un colegio de jesuitas que dentro de la educación religiosa era como lo más progre. Claro. Pero aún así, o sea, ahí había una carga de mal rollo, de culpa, de pecado, o sea, de ver el sexo como algo negativo. Bueno, en fin, o sea, terrible y que conllevaba mucho sufrimiento. O sea, yo lo pasé muy mal. Y eso que yo era un niño hasta cierto punto afortunado porque no tenía pluma. O sea, y podía ocultar, ¿no? O sea, Sí. podía hacerme pasar por alguien, entre comillas, normal. Con lo cual, bueno... El heteropassing Sí, que, exacto. Si tienes eso, pues... El heteropassing lo tenía y gracias a eso no sufrí excesivo acoso. Pero claro, o sea, el vivir en la ocultación y el vivir en el miedo de que te descubran, eso para un adolescente y para un niño es una cosa muy jodida y que no llegas a superar nunca. O sea, aunque salgas del armario, o sea, el hecho de en esa época de la vida en el que
te estás abriendo a tantas cosas y estás descubriendo tantas cosas, tengas que vivir en la ocultación, eso es una putada enorme. O sea, y es algo que las personas que hemos vivido eso no vamos a recuperar. Es imposible recuperar. No tenemos la máquina del tiempo para ir atrás. Claro, o sea, las personas heterosexuales de mi generación, eso no lo vivieron en absoluto. Tuvieron sus primeros amores, sus primeras novias o novios, tal. Todo fue, bueno, pues como el río de la sociedad iba en su misma dirección, pues ningún problema. Pero claro, yo es una cosa que pienso muchas veces, ¿no? Joder, o sea, yo todo eso no lo pude vivir. Y no lo pude vivir porque, bueno, pues las ideas imperantes en la sociedad en aquella época no lo permitían, ¿no? Y eso estaba muy relacionado con la educación que recibíamos y con lo que nos decían en los colegios. Entonces, claro, o sea, que ahora vengan estos garrulos contando con que a los niños se les adoctrina o se les pervierte o tal, cuando lo que se les da es todo lo contrario, herramientas para enfrentarse a muchas cosas que en esa época de la vida son difíciles, pues hombre, me produce indignación. Es que al final lo que les molesta es que han perdido la capacidad de adoctrinar, que es la que han ejercido durante 40 años claro, como mínimo, ¿no? Claro. Tienen el monopolio del adoctrinamiento y les Exacto. molesta mucho que al final la educación pues cumpla precisamente una función que para mí es una de las más básicas que tiene, que es que sacar a los niños de su propia burbuja y darles un contraste con el mundo. O sea, y además, que es lo que dice la Constitución, el libre desarrollo de la personalidad de los niños y de las niñas. Absolutamente, ¿no? Y luego este discurso también de, no, es que son los padres los que tienen que decidirlo todo, ¿no? Los que tienen que decidir que el niño haga esto, que el niño reciba... O sea, pero señores, será al contrario. Pero ¿desde cuándo los padres son los propietarios de un niño? Claro, que la patria potestad no significa que tu hijo sea de tu propiedad. Es al que final. Claro, o sea, yo... El niño es sujeto de derechos, para empezar. Efectivamente. Y yo, o sea, mi marido, que trabaja en la educación pública, o sea, que es psicopedagogo, claro, o sea, está viendo día sí día no casos en los que, menos mal que la educación pública hace cosas por los niños, muchas veces en contra de la voluntad de los padres, porque si no, esos niños, vamos... Pero es que yo creo que le tienen como mucho miedo a no poder, a que su casa no sea una especie de burbuja hermética. A ver, evidentemente los padres van a poder transmitir los valores siempre a sus hijos porque es donde están creciendo, donde es lo que están viendo en su casa, y por tanto los padres tienen siempre una posición privilegiada para transmitir esos valores. Otra cosa es que el colegio tenga que ser nada más que una reproducción de los determinados prejuicios o de las ideas concretas que tengan los padres, cuando en realidad... Tú lo que te encuentras cuando vas a la escuela es pues profesores que piensan de una manera, profesores que piensan de otro. O sea, te transmiten un montón de cosas distintas, y eso te genera un contraste. Y si no, yo no entiendo qué es la educación, sino precisamente sacarte un poco de tu burbujita en la que te ha tocado nacer, sea esa burbujita de izquierdas, de derechas, de fascista o de lo que sea. O sea, me da igual. Lo importante es que el niño tenga la oportunidad de ver otras cosas. Claro, bueno, sí, y tenga, bueno, pues sentido crítico, o sea, al final, ¿no? Y capacidad de, bueno, pues de análisis, de ver las cosas por sí mismo, o sea, no sé, muchísimas cosas que te da la escuela y que te da la educación y que te sirven para muchas cosas en tu desarrollo como persona. O sea... Pero claro, tienen miedo de que si... no sé, si les explican a los niños que existen las personas LGTB, se van a volver automáticamente LGTB. Como si habernos ocultado a los demás esto nos hubiera hecho menos LGTB después, ¿no? O sea, al final... Fíjate. Porque, o sea, al final muchas personas LGTB han crecido sin referentes LGTB, sin información, sin educación afectivo-sexual, y han seguido teniendo la misma identidad y la misma orientación. Pues sí. O sea, que no funciona muy parecido, ¿no? Debe ser que es un contagio solo en una dirección, porque, o sea, yo, que, vamos, mi entorno de niño y de adolescente era, o sea, absolutamente 100% heterosexual y vamos, y negador o sea, y que veía el ser LGTBI como algo más, bueno, pues parecido a una perversión, o sea, eso no consiguió reformarme, o sea, no, la terapia de conversión no funcionó, con lo cual, o sea, esa creencia de que el por
por informar, o sea, por contarles a los niños o a los jóvenes pues que existen las personas LGTBI, que existen las personas trans y tal, van a querer, no sé, es como lo de las personas trans, otra cosa que es loquísima, o sea, no, es que estáis fomentando que los niños y los adolescentes o que la gente se haga trans. Bueno, es que ha llegado a haber periódicos en este país que han titulado en su portada "Hay una epidemia de o sea, personas dices, trans". Pero a ver, o sea, pero es que por lo que tienen que pasar, o sea, siendo además un colectivo, vamos, que las pasa canutas, o sea, que lleva machacado mucho más mucho más que los gays, mucho más que las lesbianas, o sea, quiero decir, ¿cuáles son las ventajas? ¿Me explicas cuáles son las ventajas de hacerte trans? O sea, socialmente, digo, o sea, porque, a ver, todo lo contrario, ¿no? O sea, es gente que lo tiene muy jodido, con lo cual, o sea, ¿qué es esta historia de que estamos fomentando que la gente se haga trans? O sea, ¿qué tontería es esta? O sea, las personas trans, pues bueno, pues si son trans es porque son trans y punto. O sea, y es que ahí se acaba la discusión. O sea, no hay nada más que discutir, ¿no? O sea, no puede haber un fomento de este tipo de cosas. O sea, es que es una cosa ridícula. Y cuando ves que, por ejemplo, se abren como brechas en el movimiento LGTB, entre el movimiento LGTBI y el feminismo, por ejemplo, no todo el feminismo, evidentemente, sino una parte muy concreta que además se ha abanderado de precisamente la exclusión de las personas trans, o surgen otros... no sé, por ejemplo, yo estoy viendo ahora en el movimiento LGTB como algunos conatos como hiperpuritanos que están saliendo también, como de intentar recuperar el gay normalizado frente a... no sé, ¿qué te parece? Mira, o sea, me parece, no sé, es que es como si, no sé, como si viéramos venir una ola gigante, estuviéramos en la playa, viéramos venir una ola gigante y estuviéramos discutiendo si cogemos una barca para salvarnos, azul o roja. O sea, o sea, es que ¿dónde está el enemigo? O sea, ¿dónde está el enemigo para las personas LGTBI? O sea, ¿qué mierda es esta de que estemos discutiendo entre nosotros que si unos no sé qué, que si los otros tal, que si los gays son promiscuos, que si las trans no sé qué? O sea, es que, a ver, señores, centrémonos. O sea, que lo que se nos viene encima, o sea, lo que se está o sea, las fuerzas que tenemos en nuestra contra, o sea, son una amenaza muy grave para nuestra existencia. Entonces, no sé, yo creo que dentro del colectivo a veces nos perdemos en debates y en historias que, no sé, o sea, a mí la promiscuidad de los gays, pero es que a mí ¿qué me cuentas? Pues si quieres ser promiscuo, eres promiscuo y si no, no, y ya está. O sea, y para mí, no sé, es que no tengo mucho que decir al respecto. O sea, y con el tema del feminismo, pues bueno, no sé, yo es que con todos mis respetos, o sea, es que para mí, yo el feminismo que es anti personas trans, para mí no es feminismo, Claro. punto. Bueno, hablábamos antes, porque claro, quiero hablar también de la parte de la cocina, no solamente de esta parte más LGTB. Tú empezaste empezaste como periodista, luego pasas al mundo de la cocina. O sea, ¿cómo se da esa evolución? O sea, ¿cómo acabas haciendo el comidista? Y no sé, porque en principio no venías más de la música, ¿no? Sí, yo hacía periodismo cultural, bueno, escribía de música, básicamente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, sí que hubo una etapa intermedia en la que en el año 2000 yo me fui del país, de las tentaciones, y empecé a trabajar en cosas de internet. Y en el 2008, pues con la gran crisis financiera, bueno, me quedé en paro. Y ahí es donde empecé en el periodismo gastronómico. Bueno, siempre me había interesado y vi un hueco, ¿no? Para hacer algo un poco distinto y un poco más, no sé, está mal que yo lo diga, pero un poco más fresco y un poco más divertido, ¿no? O sea, veía que el panorama del periodismo gastronómico en aquella época pues era muy el de los grandes críticos, ¿no? Y el de los críticos de restaurantes, mucho restaurante caro, mucha comilona, mucho señoro diciendo lo que está bien y lo que está mal en la comida.
ese era un poco bueno, pues lo que yo veía, la oferta que yo veía, sobre todo en los grandes medios, respecto a la gastronomía, ¿no? Y bueno, pues vi ahí una oportunidad para hacer algo un poco diferente en tono y también diferente en cuanto a contenido, ¿no? O sea, no tanto centrarte en el mundo del restaurante de alta cocina, sino hablar de una gastronomía más para todos los públicos, ¿no? Y aquí en realidad también hay una cierta declaración de principios, ¿no? Porque como estamos aquí en un espacio muy político, no quiero decir que todo sea político, ¿no? Pero sí que me interesa como, claro, esa apuesta por hacer una cocina accesible, no sé, me parece que sí que encarna una determinada visión de sociedad. No, absolutamente, sí, o sea... De hecho, yo creo que a mí y al comidista en general, desde ciertos círculos de la comunicación o del mundillo gastronómico, vamos a decirlo claramente, muy de derechas y muy de ese rollito del restaurante caro y de la élite, o sea, siempre se nos ha despreciado. O sea, porque este no tiene ni idea, porque este hace recetitas. El mundo de la receta a esta gente siempre le ha... Bueno... Esto es de cocina casera, un poco de mujeres también, no tanto de hombres, ¿no? Que los hombres lo que hacemos es ir al restaurante a comer, ¿no? Entonces yo y el comidista siempre hemos sido ahí unos entes que no han gustado mucho, ¿no? a ese sector, ¿no? Y sí, por supuesto, claro. O sea, a ver, las personas que hacemos el comidista tenemos unos principios y tenemos claro a quién nos queremos dirigir. Y no nos queremos dirigir a una élite. O sea, entonces, bueno, pues sí. ¿Es un posicionamiento ideológico o político ese? Pues puede ser. Pero sí, puede ser, porque, bueno, pues sí, en general, todos los que lo hacemos somos personas progresistas en general. Claro, pero y estamos en un medio también progresista. Claro, pero lo cual... ¿a quién os queréis dirigir? O sea, ¿qué transmite en ese sentido hacer una apuesta por recetas al alcance de todo el mundo? O sea, ¿cómo no sé si me explico? Pues, a ver, es que tenemos una concepción de la cocina que es un poco esa, ¿no? O sea, el que la cocina tiene que ser un espacio para todos, o sea, no excluyente, ¿no? Entonces, por eso no hacemos contenidos o recetas o hablamos de productos carísimos, gourmet, ni recetas súper complicadísimas, porque entendemos que la inmensa mayoría de la población ahora, pues, primero, no tiene mucho tiempo para cocinar, por la vida que llevamos, loca, o sea, y tampoco tiene muchos conocimientos, porque de alguna manera la transmisión del conocimiento culinario a través de las generaciones se ha roto. Claro. Y bueno, pues porque queremos hacer algo para todo el mundo al final, o sea, porque yo creo que esa es un poco nuestra misión como periodistas y como comunicadores gastronómicos, ¿no? El ser accesibles. O sea, yo es que no lo puedo entender de otra manera. Claro, pero además vivimos efectivamente en un mundo en el que cada vez la gente tiene menos tiempo para cocinar, en la que hay una precariedad y una aceleración de los tiempos y que nos está robando la posibilidad de desarrollar esa, no sé, esa institución humana al final, ¿no? Que es la cocina, el tener tiempo para cocinar, para juntarte con los otros, para compartir en torno a una mesa algo que se ha hecho colectivamente o incluso para disfrutar personalmente en ese sentido. Todo eso, de alguna manera, nos lo está robando un sistema que nos trae locos, ¿no? Y claro, habría y encima en un contexto en el que además tenemos a señores diciéndonos que en la casa del futuro no habrá cocinas, a grandes empresarios diciendo que el futuro es un futuro en el cual pues ya tenderemos a no cocinar en casa. Yo recuerdo incluso también desde el lado más socialista, marxista, también hubo esa fantasía en algún momento que a mí me daba mucho miedo. Yo siempre decía, si esta es la revolución, desde luego no es la mía, ¿no? Sí. Que pensaba en, las casas del proyecto utópico que tenemos no tendrán cocina porque habrá cocinas comunales y toda la vida estará socializada. Y en realidad reivindicar esta institución
casi burguesa de poder gastar un tiempo y tener un espacio para cocinar y para, no sé, ritualizar eso, Claro. es una cosa a la que no podemos renunciar, ¿no? Hombre, yo creo que no. O sea, es que si renunciamos a eso, o sea, vamos a perder tanto, o sea, vamos, yo creo que eso es un camino hacia el abismo, claramente, ¿no? O sea, el cocinar en casa es algo mucho más importante que alimentarse. O sea, hay muchas cosas alrededor de eso. Primero, una actividad, o sea, una de las pocas actividades que hacemos con las manos ahora mismo, ¿no? Una de las pocas cosas que no nos vienen hechas ya, ¿no? Porque ya todo, o sea, la ropa antes se hacía en las casas, ahora ya no, se compra, punto. La cocina es algo que todavía permanece en el territorio de lo manual y de lo casero. Muy importante también como actividad un poco para desconectar, ¿no? No sé, a mí por lo menos la cocina me sirve para eso, ¿no? Y creo que es un momento como un poco zen que tengo Sí, conmigo sí. mismo, el de la cocina. Y luego, claro, pues el hecho también de compartir, ¿no? De hacer algo para otras personas, ¿no? O sea, la cocina también como espacio de socialización, de encuentro con la gente que te rodea, con los tuyos, no sé. Claro, si tú comparas la experiencia de comer en común algo que has cocinado a comerte un plato de Mercadona delante de la tele, pues ahí vas a entender la importancia de una cosa frente a otra, ¿no? No sé, yo creo que si dejamos de cocinar vamos a perder libertad al final también, ¿no? O sea, vamos a dejar una cosa tan importantísima como es lo que comemos, absolutamente en manos de otras personas, de una gran empresa, digamos, que, bueno, pues que va a limitar nuestras opciones de lo que comemos, porque nos va a dar una cosa ya preparada, lista y tal, y que, claro, que ya entrando en temas como la salud, por ejemplo, pues probablemente ese señor empresario que te da la comida preparada, de tu salud se va a preocupar lo justito. O sea, lo justito para que no te mueras y él pueda seguir facturando. Pero claro, o sea, no va a controlar las cosas que utiliza para hacer la comida y las formas de producirla igual que tú en tu casa, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa desaparición de la cocina casera, que ojo, yo no digo que no vaya a producirse, porque es que puede ser. Ya. O sea, puede ser. Lamentablemente estamos... Lamentablemente puede ser, porque hay muchas actividades que antes se hacían en las casas que se han dejado de hacer. Pero yo creo que ahí sí que hay que poner pie en pared Sí. y montarse la barricada en la cocina, porque, o sea, o sea, tenemos contra viento y marea, y yo entiendo que para muchas personas, de verdad, es complicado lo de cocinar en casa, por las circunstancias. No culpo a nadie por no Claro. hacerlo, ojo. Pero todos tenemos que ser muy conscientes de que hay que montar la trinchera en la cocina. Es que es todo lo contrario a un discurso culpabilizador. O sea, yo creo que precisamente lo que estamos diciendo es que en la cocina hay un poco un mínimo antropológico. Esto es bastante chestertoniano en realidad, ¿no? O sea, si hay un sistema por el cual es imposible que los seres humanos tengan tiempo para juntarse en torno a una mesa, en torno a lo que han cocinado en una cocina y disfrutar de eso, entonces lo que está mal es el sistema, no la cosa en sí misma. O sea, porque si algo hay que poner a resguardo y algo tenemos... O sea, como que tendríamos que dibujar un proyecto político tal que hiciera posible que se pudiera volver a cocinar. Claro, pero es que para Si el te tienes sistema... que poner a pensar en cuál sería un proyecto político deseable, a lo mejor empezar por eso es... O sea, ¿por qué empezaríamos? Bueno, pues el que garantice que se puede cocinar en casa y disfrutar de esto. El Partido Comidista. El Partido Comidista. Bueno, es justo lo que necesitamos, otro partido, el Partido Comidista. Yo creo que si te presentas a las elecciones, no tengas ninguna duda que contarás con mi apoyo. No están mis planes, pero en fin. No, pero el Partido Comidista me parece un hallazgo bestial. Puede ser. Pero no, o sea, es verdad. Y yo creo que... a ver, el sistema en el que estamos metidos, que es esta especie de turbocapitalismo neoliberal loco, claro, la cocina casera, pues es que no.
O sea, para este sistema es mucho No mejor renta. que tú te compres algo en el súper o O el Witaka. o el Witaka o lo que sea y que lo compres hecho y que ese tiempo que vas a dedicar a cocinar estés produciendo. Claro. O sea, y estés currando y así. Es como cuando salen estas cosas, bueno, ahora ya han pasado un poco de moda, ¿no? Pero estos productos que eran como líquidos bebibles con todos los nutrientes, ¿no? Sí. Y que la gente que salía defendiendo os decía, es que son maravillosos porque así ya no tengo que parar para comer ni para nada. Puedo seguir trabajando, me bebo esto y ya está, en 2 minutos lo tengo hecho y maravilla. Y ya puedo, y ya soy libre, me he liberado, ¿no? de la tarea de tener que comer, de tener que cocinar e incluso de tener que comer, ¿no? Y de vivir si me, Claro, si me o apuras. sea, Hay una forma muy eficaz de no tener que cocinar que es morirte. morirte. Exacto, eso es lo que yo pensaba, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Ya, pues muérete y ya está, y ya se acaban todos los problemas, ya no vas a tener que hacer nada, ni cocinar, ni que comer, ni nada, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, es esta deriva loca en la que estamos metidos de que, o sea, cualquier espacio para la relajación, para el descanso, para hacer algo que te aporte, para hacer algo que no te dé un beneficio, ¿sabes? O sea, Sí. en dinero, o sea, ya no vale, ¿no? Entonces, claro, la cocina entra totalmente en ese territorio, Sí. con lo cual hay que quitársela de encima. Y luego tú fíjate que en realidad cuando se produce este robo, ¿no? Esta sustracción del tiempo disponible para la cocina y poco a poco se va disolviendo las condiciones materiales que permiten que la gente gaste tiempo en esto y, claro, de repente paradójicamente te surgen las Rorro, te surgen las Tradwife. Bueno. No, pero ¿por qué? Sí, sí. No, pero ¿por qué? Porque en realidad no podemos renunciar a eso. Obviamente hay un anhelo nostálgico del tiempo en el que teníamos, no sé, esto se hace siguiendo unos cánones obviamente muy machistas, de la mujer volviendo a los roles tradicionales, pero al final yo lo que digo es que ahí está latiendo un anhelo que en realidad es este del que estamos hablando. Sí. En un contexto en el que no hay posibilidad de gastar tiempo en la cocina, de repente se empiezan a proyectar como unos perfiles que lo que reivindican es la vuelta a gastar 7 horas en hacer un plato desde el comienzo, Sí. vamos, desde voy a hacer hasta, desde luego la pasta la voy a hacer yo, no sé qué, voy a gastar 7 horas en cocinar la receta completa, como si, que es verdad que eso no lo tiene la mayor parte del mundo, pero... sí, pero te venden una fantasía. Pero te venden al una final, fantasía que parece que es como sí. se puede volver a ese pasado Sí, dorado claro. que nos han arrebatado. Claro, sí, totalmente, ¿no? Pero bueno, es un pasado absolutamente ficticio, porque claro, estamos diciendo muchas cosas buenas de la cocina, pero también, y yo esto lo hablo, lo suelo traer a colación con la nostalgia de la cocina de la abuela, famosa, ¿no? Ay, la cocina de la abuela, qué bonita, tal, no sé qué. A ver, probablemente la abuela o la bisabuela o la tatarabuela estaba hasta las pelotas de cocinar, o sea, porque era... O sea, el acto de... Ahí sí que la cocina era de alguna manera una esclavitud, ¿no? Claro. Y era una carga para esa persona que le caía simplemente por el hecho de ser la mujer de la casa, ¿no? Ya, ese marrón te caía. Y la cocina, evidentemente, también. Claro, estamos hablando de un espacio de relajación y tal, pero también tienes el lado, ¿no? De tener que pensar en qué vas a hacer, tener que ir a comprarlo, tener que cocinarlo, tener que limpiar después. O sea, hay un trabajo ahí, ¿no? Entonces, esa idealización del pasado, pues a mí la verdad me chirría bastante, ¿no? Porque la cocina, precisamente para las personas que cocinaban hace 100 años, en las casas era sobre todo una carga. Y bueno, sí, pues esta cosa de las tradwives y de, bueno, pues no sé, o sea, yo es que, claro, estas cosas de no hacerlo todo desde el principio y todo te lo tienes que hacer tú en casa, o sea, yo es que mi filosofía, desde luego, lo que yo defiendo en El Comidista es justo lo contrario, o sea, tira de todo lo que pueda, o sea, de todos los trucos que puedas tener a tu alcance para cocinar más rápido. O sea, no pasa nada por usar productos que ya están buenos procesados, que una cierta industria alimentaria hace cosas buenas también, que esto hay que defenderlo. No todo es el mal en la industria alimentaria, no todos son los ultraprocesados. Tienes unos garbanzos de bote que puedes usar para hacerte algo bastante digno en tu casa, ¿no?
O sea, quitarte un poco también esta idea de la cabeza de que la cocina tiene que ser algo, una actividad que te lleve 40 horas a la semana. O sea, no. Puedes hacer cocina rápida que esté buena, ¿no? Y que sea casera al final, ¿no? Claro, todo este rollo de Rorro pues va totalmente en contra, ¿no? Aparte de que, bueno, a mí es que me parece que esta chica tampoco hace... O sea, tampoco lo suyo es cocinar de verdad mucho. O sea, porque ves los vídeos, por lo menos los que hacía antes, y era todo como... O sea, eran vídeos muy bien hechos para TikTok y con mucho... Y realmente te atrapaban, pero cocina de verdad y no veías mucha. O sea, no había recetas, no sé. ¿Para qué te sirve? O sea, ¿esos vídeos te sirven para algo a la hora de ponerte a cocinar? Seguramente no. Son muy bonitos para verlos y para decir, qué bonita la fantasía de Rorro y su novio, y ya está, ¿no? Yo por eso, preparando la entrevista, decía que tú eres como nuestra Rorro bien, ¿sabes? Eres como una forma de haber entendido bien lo que hay que reivindicar y salvar de la cocina sin devolvernos a una posición nostálgica, acrítica, que solamente puede llevar a la reacción absoluta. Puede ser. Me gusta ese concepto de Rorro bien, pero bueno, sí, o sea, a ver, yo quiero decir, tampoco me voy a meter mucho con ella. No, desde luego, yo tampoco... No, además, una vez le di un poco de caña en redes y me cayó la del pulpo. No me parece, o sea, tampoco me parece alguien que haya que poner ahí en la diana para nada. Tienes toda la razón, y yo de hecho, no lo digo tampoco, me parece que se ha hecho como una especie de espantapájaros que no hacía falta, ¿no? O sea, lo que pasa es que sí que creo que el fenómeno de las tradwives, que no creo que sea exactamente el de ella, creo que sí que es un fenómeno claramente a analizar, y sí que está habiendo como una vuelta, desde luego, por parte de influencer en todo el mundo a la reivindicación de los roles de género tradicionales. Sí. Que, por cierto, también tiene un reflejo muy grande en esto, porque, por supuesto, el tipo de cocina que también defendéis, y en general la cocina, pues como decías antes, es una cosa de maricas. Desde luego, además estamos viendo como toda esta ofensiva contra lo vegetal, contra lo sostenible, contra la Agenda 2030. Se ofenden muchísimo. El otro día llevábamos una pequeña iniciativa que hablaba sobre la necesidad de aumentar el consumo de vegetales y reducir el consumo de carne, pero todo en clave de recomendaciones muy, muy básicas. Y bueno, las reacciones que tienen son desde determinados sectores son tan virulentas, este rollo de repente, pues ahora me voy a comer 3 chuletones y me los voy a poner así, voy a hacerme una foto mordiendo un trozo de carne cruda. Sí, yo ahí, ¿qué quieres que te diga? Veo miedo, o sea, miedo a que gente que ha considerado que lo que ellos hacían era lo normal y lo que estaba bien y lo que había que hacer, ven de repente una corriente que va en otra dirección. Y yo creo que hay cierto pánico a que esa corriente se convierta en mayoritaria y ellos acaben siendo un pequeño, ¿sabes? O sea, acaben siendo la minoría, ¿no? Entonces, eso a ciertas personas, y creo que en concreto es un miedo muy de hombre heterosexual, ¿no? El decir, ostras, a ver si me voy a convertir yo en minoría. En el hombre blandengue. Claro. Esto se está llenando de hombres blandengues con una tote bag que van a hacer la compra compran soja en el supermercado. Exacto. Y yo, que siempre he sido lo normal, de repente yo y mis hábitos y mi chuletón y esto me voy a convertir en una minoría, y veo ahí o sea, está latente como esa amenaza, ¿no? Que es completamente absurda, por otro lado, ¿no? O sea, pero yo sí que noto esto, y bueno, el rechazo, por ejemplo, o sea, esta furia antivegana, por ejemplo, ¿no? Que es increíble. O sea, a ver, señores, o sea, yo no soy vegano, pero me parece, o sea, no solo me parece una opción respetable el veganismo, sino que me parece que los veganos tienen ciertos motivos para sentirse moralmente superiores, y con razón. O sea, porque están haciendo una renuncia a comer ciertas cosas por unos motivos éticos. Joder, o sea, que eso, o sea, para mí no merece nada más que respeto.
O sea, y ya está, ¿no? Pero claro, estas personas contra eso reaccionan, bueno, de una manera súper, súper virulenta, ¿no? También, bueno, todo esto está como muy espoleado también desde ciertas fuerzas de derecha, ultraderecha, que aprovechan que la comida al final es algo que nos toca mucho la patata a todos, ¿no? Y claro, el identificar izquierdismo con vegetarianismo, vegetales, verduras, feminismo, todo va en el mismo paquete, pues claro, ¿ellos qué van a hacer para hacerla contra todo eso? Pues venga, a tope con el chuletón. También a veces, ¿crees que podemos ser un poco caricatura de nosotros mismos cuando empezamos a sumarlo todo o no? O sea, ¿crees que tenemos que llevar la caricatura hasta el final? En plan, darles 3 tazas. Bueno. Nos pasamos un poco como de religiosos también cuando nos ponemos estupendos. Sí. O sea, yo esto a veces, no voy a hablar en general, pero yo a veces sí que me he sentido un poco de decir, sobre todo cuando ¿sabes? Cuando pongo cosas relacionadas con la salud o yo qué sé, pues cuando protesto contra el... o me muestro a favor de medidas para frenar el consumo de alcohol, cosas de estas, digo, joder, no estás siendo un poco cura, ¿no? Un poco pesada. Claro, porque ellos lo que nos dicen es queréis prohibirlo todo, sí. Estáis claro. acabando con los pequeños placeres, nosotros somos la libertad del mundo en el que se podían hacer las cosas y ahora vosotros estáis ahí apuntando con el dedo y señalando esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y entonces como que arrebatan un poco la rebeldía, la... Claro. Sí, a ver... Pero, o sea, la pregunta es ¿cómo hacemos para sin renunciar a que, no sé, a nuestros principios, a nuestras ideas, y también a las cosas de sentido común puras y duras que estamos defendiendo, no caer en esa espiral en la cual al final mucha gente se siente atacada también y se aleja de las cosas que podemos defender, que son, pues ya ves tú, o sea, defender que la gente debería reducir el consumo de carnes, que al final es una cuestión de salud, pues, puramente hablando, ¿no? Y medioambiental también. Y medioamtal, o sea, que hay muchísimos motivos como para decir todas estas cosas, pero... A ver, yo intento jugar la carta del sentido del humor, que yo creo que es algo que no hay que perder. O sea, a mí esto me ha funcionado muy bien, ¿no? Y nosotros, a la hora de hacer contenidos de nutrición, que intentamos lanzar siempre esos mensajes, ¿no? De come más fruta y verdura, come más legumbres, come menos carne, o sea, sí... si lo sueltas así un poco a la brava, pues la gente se pone a la defensiva, ¿no? Pero si usas el humor, si los cuentas de una determinada manera, pues hombre, yo creo que eso ayuda. Y luego, en el campo de la comida en concreto, yo creo que también hay que jugar mucho la carta del placer. O sea, ¿cómo defiendo yo cómo promuevo que la gente consuma más frutas, verduras y legumbres? ¿Diciendo que si no lo haces te vas a morir de cáncer? ¿O diciendo que las legumbres, las frutas y las verduras las puedes cocinar y pueden ser una cosa súper placentera, riquísima, con la que vas a disfrutar y te lo vas a pasar bomba? Pues yo creo que el segundo discurso... es mucho más eficaz y mucho más interesante. Claro, o sea, entra mejor y seguramente al final va a ser más efectivo, ¿no? Pero sí, o sea, yo vivo... Esto que tú dices es totalmente verdad, ¿no? Hay determinados mensajes relacionados sobre todo con la salud pública, en los que, claro, es muy fácil que te cuelguen el San Benito de cura, ¿no? O de policía, o de cosas en general que frenan la libertad o las opciones personales, ¿no? Este rollo que dicen ahora, ¿no? Los dietistas nutricionistas son los nuevos curas. Bueno, pues no, señores. O sea, los dietistas nutricionistas hacen su trabajo y te dicen lo que te va a pasar si comes determinadas cosas y lo que te va a pasar si comes otra. Y claro, yo entiendo que es duro que te digan que tomarte una copita de vino al día es algo malo si lo haces, pero es que es así, o sea, y los efectos son los que son. Entonces, tampoco podemos ocultar la verdad, ¿no? Y esto vale para los dietistas nutricionistas y vale también para los periodistas. A mí me encantaría contar en El Comidista, chicos,
tomarte 4 cervezas al día y inflarte a embutido es maravilloso y es bueno para la salud. Porque la gente me diría, ¡guau! ¡Bien! Pero, o sea, yo tengo que intentar ser fiel a la verdad. Y lo que te tengo que contar es que el consumo diario de embutidos está relacionado directamente con el cáncer de colon. O sea, si comes embutidos todos los días, las papeletas que tienes en la tómbola del cáncer de colon son mucho mayores. O sea, y sé que son malas noticias, pero es que también nuestro trabajo es contarlas. Ya. De todas formas, antes decías algo que ha salido un poco de refilón, pero que era muy importante, que es esta cuestión de no responsabilizar individualmente a la gente de cómo come o de cómo puede comer, ¿no? Y en ese sentido creo que tú también has insistido o has hecho alguna mención, ¿no? a políticas públicas que podrían... porque al final comemos también como nos enseñan, como podemos. Sí. Y sin embargo, yo que sé, hay un terreno por explorar ahí en qué se come en los hospitales públicos de nuestro país. Nosotros, en los colegios. En los colegios. Nosotros ahora justo estamos poniendo mucho el acento en esto, porque en realidad lo que creemos es que habría que hacer un proyecto para hacer que fuera gratuito y universal el comedor escolar del 0 a 16 años. Que es lo que hacen en países como Suecia, Finlandia, y que eso además sirviera también para para integrar el momento del comedor como una parte más de la educación, desde luego pues intentando revolucionar un poco también cómo son los comedores en los colegios. Y sobre todo acabando pues con... O sea, que al final esto sería una medida que claro que ahora dicen no hay dinero y supone una inversión fuerte, pero que desde luego que si se quitara de otras cosas o si... o sea, si se quitara sobre todo de exenciones fiscales que se hacen al 1%, ya te digo yo que sí que habría dinero para financiarlo. Y joder, significa al final igualdad de oportunidades para todas las familias, significa desde luego conciliación, porque muchas familias no pueden dejar al niño en el colegio. Claro. Yo creo que sería como una política de bienestar público revolucionaria en realidad. Claro, totalmente. O sea, y a ver, yo apoyo muchísimo este tipo de políticas porque ¿qué es lo que está pasando con la alimentación? Que... o sea, el factor de dónde estés en la escala socioeconómica es determinante ahora mismo para lo bien o mal que te estés alimentando. O sea, esta idea de que no, es que la gente come mal porque quiere. No, es que la gente no cocina porque está viendo una serie y en vez de ponerse a cocinar. O sea, esto, a ver, señores, con los datos por delante, todo esto son tonterías. O sea, porque la relación entre buena alimentación y la clase social a la que perteneces y tu nivel socioeconómico está clarísima y cada vez hay más datos que demuestran esa interconexión. O sea, ¿cuáles son los niños que comen más ultraprocesados? Los niños que peor alimentados están. Pues los de las clases o sea, los de las clases bajas, digamos, ¿no? ¿Y esto por qué es? ¿Porque los padres son unos cantamañanas y les da igual la alimentación de sus hijos? No, porque hay un contexto que favorece que esos niños no coman, o sea, coman peor que los de clase alta. O sea, y no solo es una cuestión de recursos, sino también de educación alimentaria, de conocimientos y de tiempo. Y de tiempo para pensar en lo que comes, para elegir, para cocinar y luego recursos para comprar determinados productos u otros. Porque claro, lo terrible que está pasando también con la comida es que lo más insano es lo que se está haciendo más barato y lo más saludable es lo que se está haciendo más caro. Con lo cual, o sea, yo creo que tiene que haber una intervención pública, pero vamos, muy decidida y muy contundente para equilibrar esa balanza, ¿no? Entonces, estas medidas de las que tú me hablas, pues van mucho en esa dirección. Sí, es que además vamos, en todos los países en los que se ha llevado a cabo ha dado como resultados inmediatos en rendimiento escolar, en reducción de la brecha de desigualdad, en la salud de los niños. Había un estudio incluso, yo no sé si era de Suecia o de Finlandia, ahora mismo no lo sé, pero que incluso habían podido
había crecido la altura de los niños a partir de la implementación de la medida. Sí. O sea, es un efecto como muy visual, muy bestia, de cómo un cambio en la alimentación puede alterarlo. Y además, a nosotros nos parece como muy importante hacerlo en clave de universalidad, porque ahora mismo hay sistemas que funcionan más desde el punto de vista de una beca que tienes que demostrar que no tienes recursos, entonces ahí hay una barrera burocrática. Precisamente los extractos pues más desfavorecidos a veces no tienen ni la información ni la capacidad de enfrentarse a como todos esos trámites burocráticos. Y el otro sistema es un sistema universal en el cual todos los niños, vengan de la familia que vengan, por igual hay un momento de la escuela que es la alimentación, donde además se dan productos de cercanía, donde además forma parte de la propia concepción de lo que significa la educación estar en ese momento. Y yo creo que sería, no sé, una cosa, un gran avance. Un gran avance en todos los sentidos, tanto en términos de desigualdad como en términos de cómo nos tomamos y la importancia de la alimentación y de la comida. Claro, totalmente, ¿no? Y una manera también o sea, mucha gente dice, no, es que hay que poner una asignatura de educación, una asignatura de alimentación en los colegios. Bueno, pues yo no sé si, no tengo ni idea del tema de educación, pero bueno, por lo que sé, igual ya tienen suficientes asignaturas los alumnos como para meterles otra. Pero, o sea, a ver, que también esto de los comedores es una manera de educar también, ¿no? O sea, claro. el que a los niños se les dé un determinado tipo de alimentos y no otros, ¿no? O sea, que, no sé, yo creo que sí, que hay que... Y me parecen muy bien, además, este tipo de medidas más universales. O sea... Porque hay un debate con esto, ¿sabes? ¿No? Sí, hay un debate, pero yo creo que... Y encarnizado a veces en redes sociales. Sí, pero no sé, a mí me encaja más el pensar que el reequilibrio se tiene que hacer por la vía impositiva. Por la vía de los impuestos. O sea, por la vía de los impuestos. Que pero los que más tienen paguen más. Claro. Y que este tipo de acciones sean más para todos. No, pero claro, hay gente que dice, pero ¿y entonces le vais a pagar el comedor escolar a la hija de Ana Patricia Botín? Y dices, bueno, sí, pero a lo mejor luego Ana Patricia Botín, si hay un sistema fiscal justo por el cual también hay que pelear, pagará más. No solamente lo de su hija, sino pagará el de 200 niñas más o lo que le corresponda, que esperemos que sea muchas. Claro. Bueno, a ver, pero es que esto es lo mismo que con la sanidad. O sea... y al final es como salir de un sistema como asistencialista, de yo te doy ayudas porque tú eres pobre y pobrecito, a un sistema de adquisición de derechos. Joder, vivimos en una sociedad en la que el derecho a la alimentación es una cosa que está garantizada. Y igual que igual nadie pregunta quién eres para acceder a un colegio público o para ir a un hospital público, pues de la misma manera llega el momento de la comida y todos los niños comen. Sí. Pues a tope con eso. A ver si lo apruebo. El Partido Comunista está a favor. El Partido Comunista lo va a incluir en su programa. Lo incluyo. Bueno, nosotros vamos a intentar impulsarlo. Ya digo que yo creo que ahora mismo en el contexto que tenemos con Ayuso tengo la sensación de que ella no lo va a ver mucho, ¿no? No le veo yo muy por ahí, pero bueno. Creo que no le va a parecer muy libertario esto. Sí. Esto es comunismo puro. Comunismo. Que los niños coman es comunismo. Comunismo, claramente. Sí. Para terminar, como una de las cosas que Gorka me ha insistido mucho es precisamente en tu parte musical, parte, porque de esa parte hemos hablado menos, pero me ha dicho que, no sé, a ver si puedes, recomendarnos una playlist para hacer una tortilla de patatas o algo así. A ver si nos das... ¿Qué te pondrías tú para cocinar? Si la música y la cocina también están unidas o no. Joder, es que, mira, ¿sabes lo que me pasa cuando me hacen este tipo de preguntas? Que me te quedo quedas completamente en blanco. Yo lo entiendo. ¿Cuál es el último libro que has leído? No me he leído nunca ningún libro. No lo sé, o sea, no sé ni qué libro estoy leyendo. Eso a mí me ha pasado también y lo he pasado muy mal en entrevistas, pero así te hago pasarlo mal a ti. Sí, pues, a ver, sí, me gusta mucho cocinar con música, no me gusta comer con música, debo decir, a pesar de que me encanta la música. A mí tampoco, es como que distrae. O sea, y este rollo de los restaurantes con la música a todo volumen, o sea, lo llevo cada vez...
me estoy convirtiendo en el abuelo de los Simpson, o sea, totalmente. Cada vez que entro a un sitio y está la música un poco alta, empiezo pues eso, a despotricar. Pero ¿qué me pongo? Pues yo qué sé. Bueno, últimamente, pues nada original esto que voy a decir. Estoy con el disco de Rosalía a tope. No tanto con su conversión en neomonja, eso me va un poco menos, pero el disco lo oigo mucho. ¿Qué más? A ver, oigo muchos... ¿Pero es un poco signo de los tiempos también eso o qué? De toda la conversación que estábamos hablando, porque se han hecho... Yo estoy harto de oír interpretaciones del disco también, de Rosalía. Ha sido como también. hay una exégesis ahí como insoportable de todo el mundo intentando descifrar el verdadero sentido. No, y esta cosa de no, porque es un signo de los tiempos y tal, de esta vuelta a la religión y tal. Bueno, o sea, a mí se me ponen los pelos de punta. Vamos, como persona que ha vivido la educación religiosa toda su vida, en fin, o sea, me pongo un poco de uñas, ¿no? Y esto no solo me pasa con Rosalía también, como con Los Domingos, la película esta, que dices, uff... ¿No te ha gustado? Me ha gustado, pero... Es muy inquietante la película. O sea, no sé. Salí con sentimientos muy encontrados de la película, ¿no? Porque... Pero igual es eso, o sea, que me puede un poco la furia de persona que ha vivido la educación religiosa y ha salido un poco rebotada de ahí, ¿no? Es una película que remueve mucho. Yo es que yo no he tenido formación religiosa, pero tuve un amigo, tengo un amigo que tuvo un proceso de conversión y de acabar, y la película... Hostia, me impactó muchísimo, me recordó a tantas cosas. Yo me sentía Maite todo el rato en la película. Sí, sí. Y hostia, sí que me parece que estaba bien pillado. O sea, la película es buena. La película está muy bien. Yo entiendo lo que dices. Sí, la película está muy bien, pero a mí, o sea, me toca un poco las narices el hecho de que precisamente Maite, que para mí es la heroína de la película, o sea, la tía... pues al final sea un poco una desgraciada, ¿no? Porque vive en una... Oye, aquí spoilers, quien no lo haya visto se jode. Sí, pero verdad, que se jode. No, pero da igual. Bueno. Advertencia, ponemos una advertencia. Sí, no sé, o sea que... yo creo que la película juega mucho a la sutileza y al hacerte pensar y al dar, que es un poco lo mismo que hizo la directora en Querer, ¿no? Que sí. te enseña lo que hay y te obliga a que tú seas el que piensa, ¿no? Sí. Ok. Eso se le da muy bien, sí. Fantástico. Pero, claro, el límite entre la sutileza y la equidistancia o la tibieza es muy fino. Entonces, ahí es donde tengo mis dudas respecto a la película. Pero la película está fantástica, o sea, es fantástica. Yo creo que hay que verla por muchas cosas. Y bueno, y porque, claro, la lectura que hacemos las personas que no vemos claro la religión, pues está claro, es una película de terror, o sea, es una película de miedo, porque lo que le pasa a esta chica es horrible y a su familia, ¿no? Pero claro, lo que me pregunto es qué lectura hacen de la película las personas que son religiosas. La puedes leer exactamente desde la coordenada. Claro, es una película que puedes decir... Oye, pues ha tenido la vocación, qué maravilla. Una llamada y la ha llamado Dios y ahí está, y sí, fenomenal, sí. Pues todo chachi, o sea, cuando en realidad, bueno, a ver, es que es una adolescente prácticamente siendo secuestrada, ¿no? Por una especie es una de... abducción, ¿no? Sí, o sea, abducida por un rollo muy siniestro, ¿no? O sea, entonces, bueno, tengo ahí mis conflictos con la película. Oye, muchísimas gracias. Me ha encantado conversar. No sé si te ha quedado algo así, alguna cosa que tengas tú ahí dentro que tengas que soltar. No. Yo creo que ya he soltado bastante. Sí, ¿no? Bueno, al final hemos tocado muchas cosas. Joder. No, pero muchísimas Pero bueno, gracias. no, que ha sido un placer, de verdad, y que gracias por invitarme, vamos. Que va. Encantado de hablar de estas cosas. Al contrario, ha sido un privilegio tenerte por aquí y espero que nos veamos muy pronto. Muy bien.